la situación. Te voy a decir una cosa, pero te vas a acordar de mí. Pero aunque no te llame, no te escriba, no te diga nada, quiera olvidar, esta persona va a buscarte. Porque por mucho de que te haya eliminado de las redes, o te haya bloqueado, o te haya hecho contacto cero, te vas a quedar con la boca abierta y sorprendida. Porque ahora esta persona ha querido olvidarte y no ha podido. Hola, hola, mi querido y adorado Géminis. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va? Aspiro que te esté yendo súper bien. Vamos a ver qué nos quieren decir las cartas en este momento para ti, mi querido Géminis. Y hablemos primero de esas personitas que están esperando algo para el futuro, algo que realmente quieran saber cómo está el amor para ustedes, cómo se están sintiendo con respecto al amor. Como decían por ahí algunos, zúmbame una cartica ahí, Carmen, una cartica ahí, a ver. Qué bien, vamos a ver entonces qué nos dicen las cartas. Espero que pues se conecten conmigo, no pierdan un solo detalle. Vamos a ver el fondo de todo esto. Saco 5 cartas por aquí porque quiero ver qué es lo que hay con esta gente de que quieren esperar algo nuevo. Vamos a ver qué hay por aquí. Mira tú. Aquí realmente te están diciendo, te están hablando de esta manera. Es cierto, tú tuviste una relación muy chévere en un pasado, quizás comenzaron bien, pero luego empezó esto a no querer fluir. Es cierto, quiso esto no querer fluir y quizás a lo mejor hasta tuviste ciertos remordimientos con respecto a esta situación. Ya de verdad, luego ya esos remordimientos ya se han terminado, ya eso se ha acabado. Aquí estoy notando claramente, si ponemos a ver, hacer un diagnóstico de ti, de cómo está tu energía, podemos estar dándonos cuenta, pues mi querido, ¿dónde está mi apuntador? Por favor, lo necesito urgente, el apuntador, ay, aquí está. Entonces, ¿qué puedo estar viendo acá? Que definitivamente sí, ahí viene algo para la familia nuevo. Aquí hay algo para un futuro, pero a largo plazo, ¿sabes, Géminis? Algo así como esto. Mira lo que estoy notando aquí, lo que estoy viendo acá para contigo. Es cierto, vamos a estar claros, sí, tuviste una buena relación, o estuviste quizás casado, o estuviste quizás en una relación de pareja, si se quiere, sin casarse. Al fin y al cabo es lo mismo ya. Eso como que ya no se está usando mucho el matrimonio, parece ser, ¿no? Según tengo entendido, no lo sé. Entonces luego vi que estoy notando que se empezó a descontrolar esto. Ya no estaba fluyendo como antes. Y mira, sí, se tuvo que romper todo. Ahora veo que realmente tú como que estás volviendo otra vez a entrar o que quieres volver otra vez a empezar una nueva relación, o que quisieras realmente tener una nueva relación en tu vida, y ya sí se ve que no habrá ningún problema, porque ya estoy notando que ya esos remordimientos que pudiste haber tenido por alguna razón, o que te los hayan hecho creer que tenías, o que tenías que pagar alguna factura, ya eso no va. Veo aquí que viene para ti una nueva relación a larga, un futuro a largo plazo. Sí, señor. Mira, qué bien están saliendo estas cartas, me gustan como están saliendo. No es tan fácil, me están diciendo, para Géminis, no es tan fácil. La relación que pueda venir ahora no se ve tan fácil, pero sí se está notando que tienes cada vez... Te estoy viendo como más empoderado, Géminis, como con más fuerza, como diciendo que tenga que venir cuando tenga que venir. Y si hay un sueño, eso es indudable, que hay aquí un sueño que quieras hacer realidad. No te preocupes, mantente en tu altar como tiene que ser, deja que las cosas fluyan, te dicen, las cosas van a venir por su propia cuenta, que no tienes por qué, digamos, preocuparte por nada, que alguien vendrá a tu jardín a materializar ese amor que tienes que materializar. De por sí viene algo para ti, pero eso no es ahorita. Mira, las 3 cartas del que me dicen que sí va a venir, está saliendo a un futuro a largo plazo. No tienes por qué preocuparte, lo que te tienes es que preparar, mantenerte en tu altar si es posible,
tener y mantener esa fuerza que estás teniendo hasta ahora, convencerte que realmente sí va a venir alguien para ti, definitivamente. Así que ya deja ese miedo, esa angustia. Mira lo que viene para ti tan bello. Viene un 9 de copas para ti. O sea, que esto quiere decir, Géminis, para algunos de ustedes, ojalá sea para todos, que estarás recogiendo ahora las cosechas de lo que sembraste, del amor que tú sembraste ahora. Un 9 de copas significa que vas a recibir ahora todo de lo que tú diste, ahora viene para ti. No fue en vano, Géminis, las cosas que tú hiciste en un pasado. No fue en vano, definitivamente. Ahora es que están empezando a salir esos frutos. Así que puedes tener la plena seguridad, mi querido y adorado Géminis, que para ti viene lo mejor de lo mejor. Viene una relación, viene un comienzo de relación para contigo. Veo que sí, que definitivamente sí. A pesar de los pesares, a pesar de toda la angustia que puedas haber tenido en un momento determinado o en un pasado, veo que definitivamente sí se está reinvirtiendo. O sea, que lo que tú hiciste o todo lo que tú pasaste, ahora lo vas a tener compensado. Ahora viene el universo y va a querer darte esa compensación para ti. No te preocupes, viene para ti. Eso sí, póngale usted, como decir, un máximo de 4 a 6 meses. Póngalo así largo, ponlo largo, un poco largo, para no tener que tener tantas expectativas tan pronto. Ponlo así. Si viene antes, qué chévere. Pero así estoy viendo a alguien que va a tener una nueva relación. Una relación ya de familia. Una relación en la que tú a lo mejor tienes hijos y esa otra persona que viene para ti también puede tener hijos. Aquí se ve familia, que se reúne familia. Sí, señor. Ahí te dejo yo, pues, con esa lectura, mi querido y adorado Géminis. Vamos, pues, ahora aquí. ¿Qué otra cosa nos quieren decir las cartas? Vamos a ver ahora con respecto a esas personitas del pasado. Vamos a ver qué nos tienen que decir esas personitas, esas energías de esas personas del pasado, ¿sí? A ver qué es lo que quiere. Tú también quisieras saber, o muchos de ustedes quieren saber, qué es lo que viene para vuestras vidas con respecto a esa persona del pasado. Entonces vamos a ver las próximas acciones o manifestaciones energéticas de esa personita de interés. Vamos a ver qué nos quieren decir las cartas, qué nos quieren hablar, qué nos quieren decir. Vamos a ver, pues, aquí qué pasa. Voy a sacar, primero que nada, voy a sacar aquí varias cartas antes de cortar. No he cortado todavía, ¿no? Voy a poner así, como diciendo que no he cortado, porque si no se me olvida. Primero que nada, vamos a ver aquí un mensaje de los románticos o los ángeles románticos, ¿sí? Mira, se volteó esta. Se voltea. Y dice acá que quiérete tú primero. Te tienes que respetar tú mismo para que hagas un mejor, para que haya un mejor entendimiento romántico y amoroso. Es lo que te quieren decir. Para que otros te respeten, pues tú te tienes que respetar tú misma. Tienes que darte amor para ti mismo primero, ¿sí? Aquí te lo dejo. Vamos a ver un pensamiento de estos que me gustan mucho. Alguien dijo que las mujeres saben alejarse aunque sigan enamoradas. Ajá. Vamos a ver por aquí otro mensaje. Y vamos a ver este mensaje que nos puede dar. Este sí que lo dejo para acá. Lo echo para un lado porque ya eso lo vi en la otra tanda. Y vamos a ver ahora aquí qué nos quieren decir las cartas. ¿Qué nos hablan? ¿Qué nos quieren hablar? Aunque no te llame ni te escriba, sigue pensando en ti esa persona, ¿sabes? Eso es lo que te están diciendo. Lo voy a poner por aquí. Que esta persona, aunque no te llame, aunque no te busque, está pensando en ti, aunque te elimine de las redes, aunque te haya cortado la comunicación. Esto lo está haciendo sencillamente, mi querido Géminis, porque todavía no ha podido olvidarte. Te lo tengo que decir, ¿ok? Vamos pues, como dicen, se tenía que decir y se dijo. Me encanta esa expresión. Se tenía que decir y se dijo. Ok, ahora sí, vamos a cortar. Vamos a ver aquí qué nos dicen las cartas. Saquemos aquí
las primeras 5. Ay, mi querido Géminis, ¿qué te pasa, Géminis? Una conversación que viene para ti interesantísima. Viene algo para ti. Sí se ve que aquí se nota que hubo un rompimiento. Y es un rompimiento en la que hay alguien que a la larga va a venir a hablar contigo. Fíjate tú lo que pasa aquí, ¿no? Una persona que no te llama ahorita. Mira, este es el futuro, ¿no? Este es tu pasado. Una persona que no te llama ahorita. Una persona que desde hace rato que se fue de la relación, ¿cierto? Este es un pasado a largo. El pasado... vamos a decir así, a corto plazo, a largo, mediano, largo plazo. Esta persona se fue. Pero esta persona, de todas maneras, el universo, el juicio, siempre le está hablando, como diciendo, ve a ver qué piensas hacer. ¿Qué es lo que realmente quieres hacer? Tú no estás todavía bien definido o bien definida. Es lo que le está diciendo el juicio a esta persona. Esta persona siente que qué es lo que siente ahora. Y sabe que aunque no te llama, ni te busque, ni te escriba, sigue pensando en ti. Pero es una persona que no quiere, como decir, estrellarse. Vamos a estar claros, no se quiere estrellar contigo. Porque a lo mejor Géminis es Géminis. Es una cosa seria con Géminis. De verdad, con Géminis nunca se sabe. Entonces, esta persona quizás por mucho de que te quiera, quizás va a venir a hablar contigo. Esto está para un futuro a corto plazo. Pero también esta persona se siente que está en la roya total contigo. ¿Sabes por qué te eliminó esta persona de las redes? Te vas a sorprender. Porque quiere olvidar y no puede. Y no es porque ha dado vuelta a página ni nada de esas cosas. Nada de eso. Es que sencillamente quiere olvidarte. Y lo quiere hacer. Quiere salir que tú te salgas de sus pensamientos. Y aunque no te llama ni te escriba, esa persona sigue igual pensando en ti. No ha podido terminar de olvidar, no ha podido, digamos, vencer esa, no ha podido soltar, yo diría, en todo caso. Mira todo lo que está por aquí, cartas de arcanos mayores, una persona que está analizando ya la situación. Te voy a decir una cosa, pero te vas a acordar de mí. Pero aunque no te llame, no te escriba, no te diga nada, quiera olvidar, esta persona va a buscarte. Porque por mucho de que te haya eliminado de las redes, o te haya bloqueado, o te haya hecho contacto cero, te vas a quedar con la boca abierta y sorprendida. Porque ahora esta persona ha querido olvidarte y no ha podido. Y vuelvo y te digo, no es que esté pasando libro y pasando página ni nada de esas cosas. No, señor. Lo menos que ha podido hacer es eso. Aquí ya se está notando, ¿ves? Aquí ya se está viendo una diferencia. Entonces, mira, hay mucho sol para esa persona. Quizás no se atreve aún a tomar decisiones, quizás. Pero sí que te lo digo que no ha podido cerrar ciclos. Aquí está más claro que el agua potable. No ha podido cerrar ciclos. Y mira que está súper, no fluye esta persona, definitivamente. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cartas de arcanos mayores están saliendo acá. ¿Qué te parece? Está tomando una gran decisión, mi querido Géminis, también te lo digo. Está en eso. Y tú quizás ya tengas mucho terreno ya, yo diría que ya tú tienes bastante terreno ya recorrido. Yo creo que ahora que tú te desprendiste, que te tuviste o que ya dejaste esto así, de que ya te diste cuenta de que esta persona sí te trancó, te cerró las puertas, o te terminó, o te eliminó de las redes, o te bloqueó, tú estarás creyendo que quizás a lo mejor es porque ya te olvidó o porque tiene a alguien. Yo no sé si tiene a alguien, no lo estoy viendo acá. Y lo cierto, no me extrañaría que tuviera a alguien también como para terminar de olvidarte. Pero te voy a decir una cosa, esta personita ahora es que está respirando por la herida. También te lo tengo que decir. Esta persona todavía, hasta ahora, está respirando. Es cierto que le falta. Yo no sé si esta persona definitivamente ya en persona, aunque la estoy viendo acá, ¿no? La estoy viendo acá. Que quiera volver ya, que digamos ya, esto es para un futuro más adelante. Pero esta persona está tranquilamente, o yo no sé si tan tranquila, pero está tomando una gran decisión.
Me voy otra vez con Géminis. Es que valdrá la pena volver otra vez a iniciar con Géminis. Es que Géminis verdaderamente me va a aceptar de nuevo. Es que con todo lo que pasó, ¿habrá algún rencor aquí de la parte de Géminis? ¿O es que Géminis prefiere ya algo nuevo, algo diferente? ¿Es que Géminis se decepcionó de mí definitivamente? ¿Es que ya no me ve como antes? ¿Es que ya el amor que pudo haber sentido por mí ya no es el mismo? Todas esas preguntas se está haciendo esta persona, y aunque no te llame ni te escriba por justamente hacerse esas preguntas, ¿cómo piensa en ti? Dale vuelta a la cabeza, va para allá, viene para acá, le das vuelta y no estás tú sino dándole vueltas a la cabeza de esa persona. Vamos a ver qué nos dicen aquí las cartas. Vamos a ver qué hay, qué otra cosa hay más para ti. Vamos a ver, tomamos esta. Y dice que te extraña con nostalgia. Claro que sí. Claro que te extraña con nostalgia. Mira, eso no lo puedas dudar, mi querido y adorado Géminis. ¿Sabes por qué por qué te ha eliminado de sus redes? Ya lo sabes, ¿ok? Si te ha eliminado de sus redes, así como más rapidito que inmediatamente, sorprendente, es porque quiere olvidar, quiere hacer, como decir, una brecha, quiere tratar de de olvidar con esa brecha de espacio, de lejanía, de tiempo, de silencio, pero le cuesta mucho. Mira cómo está, mira la carta aquí cómo está, cómo se está viendo esta persona. Olvídate. Aquí lo que está es tomando decisiones ya contundentes, a ver qué piensa hacer con estas copas, qué piensa hacer. Ahí se está notando, pues, ¿comprendes? Y de verdad que al fin y al cabo le cuesta y mucho mantenerse, porque es que no fluye por ningún lado. Ni una cosa ni la otra, no sabe qué hacer, no sabe en dónde estar. Le duele mucho, sí, y está tratando de olvidarte quizás con alguna cosa. Por ejemplo, a lo mejor estará haciendo alguna actividad por su lado. Esta persona está tratando de hacerlo, de buscar la manera de olvidar. Vamos a estar claros. Lo que pasa es que es fuerte, es duro, no es tan fácil. Y aunque no te llame ni te escriba, sigue pensando en ti y te extraña con nostalgia. Ahí les estoy dejando yo esa lectura a mi querido y adorado Géminis. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo en un próximo video. Los quiero un montón. Ya saben, ¿no? Eres tú ahora quien toma decisiones. No sé realmente qué piensas hacer tú. Yo te veo bastante despejado. Te veo bastante tranquilo, a pesar de todo. No será para todos, pero sí te veo como más tranquilo. Nos vemos pues. Bye bye.